Memorias de una geisha. Arthur Golden. Capítulo 22. En aquella época de mi vida ni siquiera sabía dónde estaba Hakone, aunque pronto me enteré que estaba en el este del Japón, a bastante distancia de Kioto. Durante el resto de la semana tuve una agradable sensación de ser alguien importante, recordándome a mí misma todo el rato que un hombre tan preponderante como el barón me había invitado a salir de Kioto para asistir a una fiesta. En realidad me costó trabajo ocultar toda mi excitación cuando por fin me senté en un encantador compartimento de segunda clase con el señor Ichoda, el vestidor de Mamea, sentado a mi lado para desanimar a todo el que quisiera pegar la hebra conmigo. Hice como que estaba entretenida leyendo una revista, pero solo estaba pasando las páginas, pues estaba ocupada en mirar con el rabillo del ojo cómo se detenía al verme toda la gente que pasaba por el pasillo del tren. Me encantaba ser el centro de atención, pero cuando poco después del mediodía llegamos a Shizuoka y esperamos en el andén para tomar el tren de Hakone, sentí de pronto que brotaba dentro de mí una desagradable congoja. Era una sensación que había mantenido velada el resto del día, pero en ese momento apareció ante mí claramente una imagen de mí misma hacía mucho tiempo, en el andén de una estación, esta vez con el señor BQ. El día en que nos sacaron a mi hermana y a mí de nuestra casa. Me avergüenza admitir que a lo largo de todos esos años había hecho todo lo posible por no pensar en Satsu, ni en mis padres, ni en nuestra casita sobre acantilado. Había sido como una niña jugando a meter la cabeza dentro de una bolsa. Lo único que había visto día tras día era Gion, hasta tal punto que había llegado a pensar que Gion era todo lo que había y lo único que importaba. Pero entonces, al salir de Kioto, me di cuenta de que para la mayoría de la gente, la vida no tenía nada que ver con Gion, y, por consiguiente, empecé a pensar irremediablemente en la vida que había tenido antaño. La pena es una cosa extraña. Nos deja totalmente desamparados. Es como una ventana que se abriera sola, la habitación se queda fría, y lo único que podemos hacer es tiritar. Pero cada vez se abre un poco menos y un poco menos, hasta que un día nos preguntamos qué habrá pasado con ella. Al día siguiente por la mañana, ya bastante tarde, me recogió uno de los coches del barón en la pequeña hospedería con vistas al monte Fuji donde había pasado la noche y me llevó a su casa de verano, situada a orillas de un lago, entre hermosas arboledas. Cuando tomamos el camino circular que conducía hasta la casa y yo descendí del vehículo vestida con todo el atuendo de una aprendiza de geisha de Gion, muchos de los invitados del barón se volvieron a mirarme. Entre ellos distinguí a varias mujeres, algunas con kimono y otras vestidas con ropas occidentales. Más tarde supe que eran en su mayoría geishas de Tokio, pues estábamos a solo unas pocas horas de tren de Tokio. Entonces apareció el barón, acompañado de varios hombres más, por el camino del bosque. «Aquí está lo que todos estábamos esperando», exclamó. «Esta monada es Sayuri, viene de Gion, y probablemente algún día será la gran Sayuri de Gion. Sus ojos no se ven todos los días, os lo aseguro, y esperad a ver cómo se mueve. Te he invitado a venir para que todos estos hombres tengan la posibilidad de mirarte. Ya ves que tienes un trabajo importante, tienes que pasearte aquí y allá, por el interior de la casa, por el lago, por los bosques, por todas partes, y ahora a trabajar». Empecé a recorrer la hacienda como el barón me había mandado que hiciera. Pasé junto a los cerezos en flor, haciendo reverencias aquí y allá a los invitados e intentando que no se notara que estaba buscando a alguien. Al presidente. No lograba avanzar mucho, pues cada 2 por 3 alguien me paraba y me decía algo así como: «Mírala, una aprendiza de geisha de Kioto», y luego sacaba una cámara y pedía a alguien que nos sacara una foto juntos, o me llevaba bordeando el lago hasta el templete de observación de la luna, o hasta cualquier otra parte, para que me vieran sus amigos.
como si yo fuera una criatura prehistórica que acabara de descubrir. Mamea ya me había avisado que todo el mundo se sorprendería de mi aspecto, pues no hay nada parecido a una aprendiza de Gion. Es cierto que en los mejores distritos de geishas de Tokio, como Shimbashi y Akasaka, las chicas han de dominar las artes antes de debutar. Pero muchas de las geishas de Tokio por entonces tenían una sensibilidad muy moderna, por eso algunas se paseaban por la hacienda del barón con ropas occidentales. La fiesta no acababa nunca. Hacia media tarde había perdido toda esperanza de encontrar al presidente. Entré en la casa, buscando un lugar en donde descansar un poco, pero no bien puse un pie en el vestíbulo me quedé helada. Allí estaba, salía de un cuarto de tatami charlando con otro hombre. Se despidieron y entonces el presidente se dirigió a mí. «Sayuri», exclamó, «¿cómo ha podido convencerte el varón para que vinieras? Y desde Kioto». Ni siquiera sabía que lo conocías. Sabía que tenía que apartar la vista de él, pero era como intentar arrancar clavos de una pared. Cuando por fin me avine a ello, hice una reverencia y dije: «Mamea-san me envió en su lugar. Estoy encantada de haber tenido el honor de encontrarlo, señor presidente». «Sí, yo también estoy encantado de verte. ¿Puedes darme tu opinión sobre algo? Ven a echar un vistazo al regalo que he traído al varón». Estoy tentado a irme sin dárselo. Entré tras él en la habitación del tatami, sintiéndome como una gatita correteando tras un cordel. Aquí estaba, en Hakone, lejos de todo lo que había conocido hasta entonces, pasando un rato con el hombre en el que pensaba más constantemente. Viéndolo caminar delante de mí, tuve que admirar la facilidad con la que se movía en su traje occidental. Distinguía sus pantorrillas e incluso la concavidad de su espalda, como la hendidura que divide las raíces de un árbol. Tomó algo de la mesa y me lo alargó para que pudiera verlo. Primero pensé que era un bloque de oro decorado, pero resultó ser una caja de cosméticos antigua. El presidente me dijo que era de Arata Gonroku, un artista del periodo Edo. Era una caja de laca dorada que tenía la forma de un pequeño cojín y estaba decorada con unas figuras en color negro de cigüeñas volando y conejos corriendo. Cuando la puso en mis manos, me quedé sin respiración de puro deslumbramiento. «¿No crees que le gustará al varón?», me preguntó. «La encontré la semana pasada y enseguida pensé en él, pero, presidente, ¿cómo puede ni siquiera imaginar que una cosa tan bonita pueda no gustarle al varón? Oh, tiene tantas colecciones ese hombre, probablemente le parecerá que esto no tiene ningún valor». Le tranquilicé diciéndole que nadie podría pensar algo así, y cuando se la devolví, la envolvió en un paño de seda y señaló con la cabeza en dirección de la puerta para indicarme que lo siguiera. En la entrada le ayudé a ponerse los zapatos. Mientras le metía el pie en el zapato, me encontré de pronto imaginándome que habíamos pasado la tarde juntos y que una larga velada se extendía ante nosotros. Este pensamiento me transportó de tal forma que no sé cuánto tiempo pasó hasta que volví a ser consciente de lo que estaba haciendo. El presidente no dio muestras de impaciencia, pero yo me sentí terriblemente cohibida al calzarme mi socobo y terminé tardando más de lo que debía. Me condujo por un caminito hasta el lago, donde encontramos al varón sentado en una estera bajo un cerezo con 3 geishas de Tokio. Todos se pusieron en pie, aunque el varón tuvo cierta dificultad. Tenía la cara llena de ronchas rojas a causa de la bebida, así que parecía que le hubieran estado golpeando con un palo. «Presidente», dijo el varón, «me alegra tanto que haya venido a mi fiesta. Me encanta invitarlo. ¿Lo sabía? Esa compañía suya no parará de crecer, ¿verdad? ¿Le ha dicho Sayuri que Nobu vino a mi fiesta de Kioto la semana pasada? Lo sé todo por Nobu, quien, estoy seguro, no dejó de ser el mismo de siempre». Lo fue, dijo el varón. «Un hombrecito peculiar, ¿no?». No sabía en qué estaba pensando el varón, pues él mismo era más pequeño que Nobu. Al presidente no pareció gustarle el comentario y entrecerró los ojos. «Lo que quiero decir», empezó el varón,
pero el presidente lo cortó en seco. He venido a darle las gracias y despedirme, pero antes quiero ofrecerle algo, y aquí le dio la caja de cosméticos. El varón estaba demasiado borracho para desenvolver la tela que lo cubría, pero se lo dio a una de las geishas, que lo hizo por él. «¡Qué cosa más bonita!», exclamó el varón. «¿No creéis? Mirad, puede que sea incluso más bonita que esa exquisita criatura que tiene a su lado. ¿Conoce a Sayuri? Si no, déjeme que se la presente». «Oh, nos conocemos bien, Sayuri y yo», contestó el presidente. «¿Cómo dice que se conocen? ¿No será de una forma que me haga envidiarlo?». El varón se rió de su propia broma, pero nadie más rió. «En cualquier caso, este generoso regalo me recuerda que tengo algo para ti, Sayuri, pero no te lo puedo dar hasta que estas geishas se vayan, porque se encapricharán con él y también querrán uno ellas, así que tendrás que quedarte hasta que se vaya todo el mundo». «El varón es muy amable», dije, «pero no querrías ser una carga». «Veo que Mamea te ha enseñado a decir no. Solo tienes que reunirte conmigo en la entrada principal después de que se hayan ido mis invitados. Usted la convencerá de que lo haga, presidente, mientras ella lo acompaña hasta su coche». Si el varón no hubiera estado tan borracho, estoy segura de que se le habría ocurrido acompañarlo él mismo. Pero los dos hombres se despidieron, y yo seguí al presidente de vuelta a la casa. Mientras su chofer le abría la puerta, yo le hice una reverencia, agradeciéndole toda su amabilidad conmigo. Iba a subir al coche, cuando se paró de pronto. Sayuri empezó a decir, y luego pareció que no sabía cómo seguir. «¿Te dijo algo Mamea sobre el varón?». «No mucho, señor, o al menos. Bueno, creo que no sé muy bien a qué se refiere el señor presidente». «¿Es Mamea una buena hermana mayor? ¿Te dice todo lo que tienes que saber?». «Oh, sí, Mamea me ha ayudado más de lo que puedo decir». «Bueno, dijo él, «pero cuando un hombre como el varón te dice que tiene algo para ti, en tu lugar, yo me andaría con cuidado». No se me ocurrió una respuesta, así que dije algo así como que el varón era muy amable por haberme invitado a su fiesta. Pasé la siguiente hora paseando entre los pocos invitados que iban quedando, recordando una y otra vez todas las cosas que me había dicho el presidente durante nuestro encuentro. En lugar de estar preocupada por la advertencia que me había hecho, me sentía feliz de haber hablado con él tanto rato seguido. En realidad apenas había pensado que tenía que reunirme con el varón, pues toda mi mente había estado ocupada en pensar en el presidente, hasta que me encontré sola en el vestíbulo principal en la penumbra del atardecer. Me tomé la libertad de ir a arrodillarme en una habitación contigua y contemplar los campos al otro lado de la ventana. Pasaron 10 o 15 minutos. Finalmente, apareció el varón en el vestíbulo, con paso apresurado. En cuanto lo vi empecé a marearme del susto, pues no llevaba nada encima, salvo un albornoz de algodón. En una mano llevaba una toalla, con la que se secaba los largos pelos que le crecían en la cara a modo de barba. Claramente acababa de salir del baño. Me puse de pie y le hice una reverencia. «Sayuri, ya sabes lo alocado que soy», me dijo. «He bebido demasiado». Eso era sin duda cierto, y he olvidado que me estabas esperando. «Espero que me perdones en cuanto veas lo que te he reservado». El varón atravesó el vestíbulo hacia el interior de la casa, esperando que yo lo siguiera, pero yo me quedé donde estaba, pensando en aquello que me había dicho Mamea, que una aprendiza a punto de pasar su mizuaje es como una comida dispuesta en una bandeja. El varón se detuvo. «Venga», me dijo. «Oh, varón, no debo acompañarlo. Por favor, permítame que lo espere aquí. Quiero darte algo. Ven a mis aposentos, y no te hagas la tonta». «¡Ay, varón!», exclamé yo, «no puedo evitarlo, pues eso es lo que soy, una niña tonta». «Mañana volverás a estar bajo la estrecha vigilancia de Mamea, ¿eh? Pero aquí no te vigila nadie». De haber tenido un mínimo de sentido común en ese momento, le habría agradecido al varón que me hubiera invitado a su encantadora fiesta y le habría dicho cuánto sentía tener que volver a abusar de su amabilidad,
pero que necesitaba utilizar uno de sus coches para retirarme a la hospedería. Sin embargo, todo parecía irreal, como en sueños. Supongo que estaba un tanto perturbada. Lo único que sabía era que estaba muerta de miedo. «Ven conmigo mientras me visto», me dijo el varón. «¿Has bebido mucho sake esta tarde?». Pasó un largo rato. Yo era consciente de que mi cara no mostraba expresión alguna. Sencillamente era algo pegado a la cabeza. «No, señor», logré decir. «Ya me lo suponía. Te daré todo el que quieras. Venga, ven». «Varón», le dije, «por favor, estoy segura de que me aguardan en la hospedería». «¿Qué te aguardan?». «¿Quién te aguarda?». No respondí. «Te estoy preguntando que quién te aguarda. No sé por qué te comportas de este modo». «Tengo algo para ti». «¿Prefieres que vaya a buscarlo y lo traiga aquí?». «Lo siento mucho», respondí yo. El varón se me quedó mirando. «Espera aquí», dijo finalmente, y se dirigió al interior de la casa. Un rato después volvió con una cosa plana envuelta en papel de seda en la mano. No tuve que fijarme mucho para saber que era un kimono. «Ya está», dijo, «como insistes en portarte como una niña tonta. He tenido que ir a buscar tu regalo». «¿Te sientes mejor ahora?». Volví a decirle que lo sentía mucho. «El otro día vi cuánto te gustaba este kimono. Quiero que lo tengas», dijo. El varón dejó el envoltorio encima de la mesa y desató las cintas para abrirlo. Pensé que el kimono sería el que representaba un paisaje de Kobe, y, a decir verdad, me sentía tan preocupada como optimista al respecto, pues no tenía ni idea de lo que haría con algo tan magnífico ni cómo le iba a explicar a Mamea que el varón me lo había regalado. Pero lo que vi en su lugar cuando el varón terminó de desenvolverlo fue un grandioso tejido oscuro con hilos de laca y bordados de plata. El varón levantó el kimono sujetándolo por los hombros. Era un kimono que podría estar colgado en un museo, según me dijo el varón. Databa de 1860 y había sido bordado para la sobrina del último shogun, Tokugawa Yoshinobu. Las figuras bordadas eran unos pájaros plateados volando en un cielo nocturno, con un misterioso paisaje de oscuros árboles y rocas elevándose desde el borde inferior. «Tienes que venir conmigo y probártelo», me dijo. «No vuelvas a comportarte como una niña boba. Tengo mucha experiencia atando el obi, y luego te volveremos a poner tu propio kimono para que no se entere nadie». No me hubiera importado cambiar el kimono que me ofrecía el varón por una manera de salir de aquella situación, pero era un hombre con tanta autoridad que ni Mamea se atrevía a desobedecerlo. Si ella no tenía forma de negarse a sus deseos, ¿cómo iba a poder yo? Me di cuenta de que empezaba a perder la paciencia. Los cielos eran testigos de que había sido extremadamente amable conmigo durante los meses que siguieron a mi debut, accediendo a que le sirviera cuando comía en el apartamento de Mamea y permitiendo que Mamea me llevara a la fiesta de su hacienda de Kioto, y de nuevo volvía a mostrarse amable, regalándome un kimono sorprendente. Supongo que finalmente llegué a la conclusión de que no me quedaba más remedio que obedecerle y pagar por las consecuencias, fueran las que fueran. Miré al suelo, avergonzada, y en ese mismo estado como de pesadilla en el que hacía rato que me encontraba. Me di cuenta de que el varón me tomaba de la mano y me guiaba por los pasillos hacia sus aposentos. En la parte de atrás de la casa, una criada apareció en un momento determinado, pero al vernos, se retiró rápidamente haciendo una reverencia. El varón no dijo palabra hasta que llegamos a una espaciosa habitación cubierta de tatami y forrada de espejos. Era su vestidor. Uno de los laterales era un gran armario, con todas las puertas cerradas. Me temblaban las manos de miedo, pero si el varón se dio cuenta, no hizo comentario alguno. Me colocó de frente a los espejos, me levantó una mano y se la llevó a los labios. Pensé que iba a besarla, pero se limitó a acariciar su rala barba con el dorso y entonces hizo algo peculiar. Me subió la manga por encima de la muñeca e inhaló el aroma de mi piel. Su barba me hacía cosquillas en el brazo, pero apenas lo sentía. Parecía que no sentía nada.
Era como si estuviera sepultada bajo capas y capas de miedo, confusión y pavor. Y entonces el varón me sacó de mi estupor al ponerse detrás de mí y pasarme los brazos por delante del torso para desatarme el ovijime, es decir, el cordón que sujeta el ovi. Sentí un momento de pánico al comprobar que se proponía realmente desnudarme. Intenté decir algo, pero las palabras no llegaban a salir de mi boca. Y además el varón no dejaba de hacer sonidos para acallarme. Intenté detenerlo con las manos, pero él las apartó de un plumazo y finalmente consiguió desatarme el ovijime. Tras esto dio un paso atrás y estuvo un buen rato forcejeando con el nudo del ovi, que queda entre las paletillas. Yo le supliqué que no me lo quitara aunque tenía la garganta tan seca que apenas podía emitir sonido alguno. Pero él no me escuchó y no tardó en empezar a desenrollar el ancho ovi, pasando sus brazos una y otra vez alrededor de mi cintura. Vi como el pañuelo del presidente caía al suelo. Un momento después, el varón dejó caer el ovi en un montón a su lado, y entonces me desabrochó el datejime, es decir, la cinturilla que va por debajo. Casi me mareo al sentir que el kimono se soltaba de mi cintura. Lo agarré, cerrándolo con las manos, pero el varón me las separó. Ya no pude soportar seguir mirando al espejo. Lo último que recuerdo al cerrar los ojos fue el frufru de la tela al quitarme el varón la pesada prenda tomándola por los hombros. Parecía que el varón había logrado lo que se proponía, o, al menos, por el momento no fue a más. Sentí sus manos en mi cintura, acariciando el tejido de mi enagua. Cuando por fin volví a abrir los ojos, estaba detrás de mí, inspirando el aroma de mi cabello y mi cuello. Tenía los ojos fijos en el espejo fijos, me pareció a mí, en la banda que sujetaba mi enagua. Cada vez que movía los dedos, yo intentaba alejarlos con toda la fuerza de mi mente, pero no tardaron en correrme como arañas por la barriga. Y un momento después estaban enredados en la banda y habían empezado a tirar de ella. Intenté detenerlo varias veces, pero el varón me apartó las manos, como había hecho antes. Finalmente la banda se desató, el varón dejó que cayera al suelo, me temblaban las piernas, y la habitación se me emborronó cuando, sujetando mi enagua por las costuras, empezó a abrirla. De nuevo me aferré a sus manos para impedírselo. No te preocupes, Sayuri, me susurró el varón, por lo que más quieras. No voy a hacerte nada que no deba, solo quiero echar un vistazo, ¿entiendes? No hay nada malo en ello, cualquier hombre haría lo mismo. Mientras me estaba diciendo esto, un pelo de su barba rala y brillante me hacía cosquillas en el oído. Así que me vi obligada a girar la cabeza. Creo que debió interpretarlo como un signo de consentimiento por mi parte, porque sus manos empezaron a moverse más deprisa. Me abrió totalmente la enagua. Sentí sus dedos en las costillas, casi haciéndome cosquillas al intentar desatarme las cintas del corpiño. Un momento después lo había logrado. No pude soportar la curiosidad de comprobar lo que estaría viendo el varón. Así que sin mover la posición de la cabeza, que seguía girada, esforcé cuanto pude la vista para verme en el espejo. Mi corpiño abierto dejaba ver una extensa tira de piel en el centro de mi pecho. Las manos del varón se habían trasladado a mis caderas, donde se enzarzaron con mi kosimaki. Al vestirme aquel día, me lo había apretado, tal vez más de lo necesario, y el varón se las vio y se las deseó para encontrar la juntura, pero tras aflojar la tela, la sacó toda de un tirón de debajo de mi enagua. Al sentir la seda deslizarse sobre mi piel, salió un sonido de mi garganta, como un sollozo. Alargué los brazos en un intento de agarrar el kosimaki, pero el varón lo apartó de mí y lo tiró al suelo, y luego, muy despacio, tan despacio como un hombre quitándole el abriguito a un niño dormido, abrió mi enagua con un ademán largo y expectante, como si estuviera desvelando algo magnificente. Sentí una quemazón en la garganta que me indicaba que estaba a punto de echarme a llorar, pero no podía soportar la idea de que el varón fuera a verme llorar, además de desnuda. Contuve las lágrimas,
al borde mismo de empañarme la vista, y miré al espejo con tal intensidad que durante un momento tuve la impresión de que el tiempo se había detenido. Nunca me había visto desnuda de esta forma. Es cierto que todavía llevaba puestos los calcetines abotonados, pero así con la enagua desatada y abierta me sentía más expuesta que totalmente desnuda en los baños. Observé que el varón recorría con los ojos mi imagen en el espejo. Primero me abrió aún más la enagua para que se me viera el contorno de la cintura, luego bajó la vista hasta la pequeña espesura negra que me había brotado en los años que llevaba en Kioto, y la dejó allí fija. Pasado un buen rato empezó a alzarla poco a poco, recorriendo mi estómago, mis costillas, hasta los 2 circulitos color ciruela, primero en un lado y luego en el otro. Entonces el varón quitó una mano de mi cuerpo, de modo que por ese lado la enagua volvió a caer en su sitio. Lo que hizo con esa mano no lo sé, pero ya no volví a verla. En un momento dado volví a sentir pánico al ver que asomaba de su albornoz un hombro desnudo. No sé lo que estaba haciendo y aunque hoy podría hacer una conjetura bastante probable, prefiero no pensarlo. Lo único que sé es que de pronto su aliento me calentaba el cuello. Tras esto ya no vi nada más. El espejo se convirtió en un borrón plateado, y ya no pude seguir conteniendo las lágrimas. Llegado a un punto, la respiración del varón pareció calmarse, la piel me ardía, y transpiraba de miedo, de modo que cuando por fin soltó completamente mi enagua y la dejó caer, el soplo de aire que sentí me pareció una brisa. Enseguida me quedé sola en la habitación. El varón había salido sin que yo ni siquiera me diera cuenta. Me apresuré a vestirme mientras él estaba fuera, con tal desesperación que mientras recogía todas mis prendas del suelo, me vino a la cabeza la imagen de un niño hambriento pillando restos de comida. Me empecé a vestir como pude, temblando, pero sin ayuda. Solo podía cerrarme la enagua y sujetarla con la banda. Esperé frente al espejo, observando con preocupación mi maquillaje todo corrido. Estaba dispuesta a esperar 1 hora si tenía que hacerlo, pero solo pasaron unos minutos antes de que el varón estuviera de vuelta con el albornoz bien atado alrededor de su oronda barriga. Me ayudó a ponerme el kimono sin decir una palabra, y me lo sujetó con el datejime, exactamente igual que lo habría hecho el señor Ichoda, mientras él manipulaba el largo obi, preparándolo para enrollármelo en la cintura. Me entró una extraña sensación. Al principio no entendía qué me pasaba, pero se fue extendiendo dentro de mí, como se extiende una mancha en un mantel, y no tardé en comprender. Tenía la sensación de que había hecho algo malo. No quería llorar delante del varón, pero no pude evitarlo, y, además, no me había mirado a los ojos desde que había vuelto a la habitación. Intenté imaginarme que no era más que una casa solitaria bajo la lluvia, con el agua corriendo por sus paredes. Pero el varón debió de reparar en ello y salió de la habitación y volvió un momento después con un pañuelo con sus iniciales bordadas. Me dijo que me lo quedara, pero después de usarlo lo dejé encima de la mesa. Enseguida me llevó a la zona de recepción de la casa y desapareció sin decir una palabra. Al momento apareció un sirviente con el kimono antiguo envuelto de nuevo en papel de seda. Me lo dio con una reverencia y me escoltó hasta el coche del varón. Hice el camino de vuelta a la hospedería llorando calladamente en el asiento trasero. Aunque el conductor fingió que no se estaba dando cuenta, ya no lloraba por lo que me había pasado. Tenía algo mucho más espantoso en mente, a saber, ¿qué iba a pasar cuando el señor Ichoda viera mi maquillaje todo corrido y luego cuando me ayudara a desvestirme y viera el nudo del obi, que estaba mucho más flojo de lo que él solía atarlo y, aún peor, cuando viera el regalo tan caro que me habían hecho? Antes de salir del coche me limpié la cara con el pañuelo del presidente, pero tampoco sirvió para mucho. El señor Ichoda me miró y luego se rascó la barbilla como si comprendiera todo lo que había pasado. Ya arriba, en el cuarto, mientras me desataba el obi, me dijo:
¿Te desnudó el varón? Lo siento, respondí yo. Te desnudó y te miró en el espejo, pero no hizo nada contigo, no te tocó ni se echó encima de ti. ¿No? No, señor. Está bien, no pasa nada. Entonces dijo el señor Ichoda, mirando al frente, y no volvimos a cruzar palabra. Capítulo 23. No voy a pretender que todas mis emociones se habían apaciguado cuando el tren entró en la estación de Kioto a la mañana siguiente. Después de todo, cuando se tira un guijarro a un estanque, el agua sigue agitada todavía un rato después de que el guijarro se haya posado en el fondo. Pero cuando bajé por las escaleras del andén, con el señor Ichoda pisándome los talones, me quedé tan anonadada que durante un rato me olvidé de todo lo demás. Allí en una vitrina estaba el nuevo cartel que anunciaba las danzas de la antigua capital de aquel año, y me paré a mirarlo. Quedaban 2 semanas para el evento. El cartel había sido distribuido el día anterior, probablemente mientras yo iba de un lado al otro de la hacienda del barón esperando encontrar al presidente. Las danzas tienen un tema distinto cada año, como los colores de las 4 estaciones en Kioto o lugares famosos de la leyenda de Eike. Aquel año el tema era el resplandor del sol naciente. El cartel, que, por supuesto, era obra de Uchida Kosaburo, que había creado casi todos los carteles del festival desde 1919, mostraba a una aprendiza ataviada con un hermoso kimono verde y naranja, de pie en un puente de madera. Yo estaba agotada por el largo viaje y apenas había dormido en el tren, de modo que me quedé mirando el cartel como atontada, apreciando los hermosos verdes y dorados del fondo antes de centrar mi atención en la chica del kimono. Miraba directamente al frente en la luz brillante del amanecer, y sus ojos tenían un sorprendente tono gris azulado. Tuve que sujetarme en la barandilla para no perder el equilibrio. Yo era la chica que había pintado Uchida. En el camino desde la estación a la hoquilla, el señor Ichoda fue señalando todos los carteles que íbamos viendo e incluso le pidió al conductor del rickshaw que diera un rodeo para que pudiéramos ver toda una pared cubierta con ellos en el edificio de los antiguos almacenes Daimaru. Verme por toda la ciudad no era tan excitante como yo habría imaginado. No dejaba de pensar en la pobre muchacha del cartel, de pie delante de un espejo mientras un hombre mucho mayor que ella le desataba el obi. En cualquier caso, esperaba oír un montón de felicitaciones durante los días siguientes, pero enseguida pude comprobar que semejante honor siempre tiene unos costes. Ya desde que Mamea había arreglado las cosas para que yo tuviera un papel en el espectáculo de aquel año, empecé a oír todo tipo de comentarios desagradables. Después de lo del cartel, fue aún peor. A la mañana siguiente, por ejemplo, una joven aprendiza, que la semana anterior se había comportado de lo más amistosa conmigo, miró hacia otro lado cuando la saludé con una inclinación de cabeza. En cuanto a Mamea, fui a visitarla a su apartamento, donde se recuperaba, y vi que estaba tan orgullosa como si hubiera sido ella misma la retratada en el póster. Ciertamente no estaba muy satisfecha de mi viaje a Hakone, pero parecía tan entregada como siempre a la consecución de mi éxito, o más. Durante un momento, me preocupaba que pensara que mi horrible encuentro con el varón era una traición. Me imaginaba que el señor Ichoda se lo habría dicho, pero si lo hizo, ella nunca sacó el tema, ni yo tampoco. 2 semanas después, dieron comienzo las representaciones. El día del estreno, en los camerinos del Teatro Kaburenjo, me sentía rebosar de excitación, pues Mamea me había dicho que el presidente y Nobu se encontrarían entre el público. Mientras me maquillaba, me remetí el pañuelo del presidente bajo el albornoz, tocándome la piel. Tenía el pelo pegado a la cabeza con una cinta de seda, para poder ponerme las diferentes pelucas, y cuando me vi la cara en el espejo sin enmarcar por el pelo, como de costumbre, aprecié unos ángulos en mis mejillas y alrededor de los ojos que no había visto nunca. Puede que parezca extraño,
pero cuando me di cuenta de que la forma de mi propia cara podía sorprenderme, tuve la súbita intuición de que nada en la vida es tan simple como imaginamos. Una hora más tarde aguardaba en fila con el resto de las aprendizas entre bastidores, preparadas para la danza inaugural. Llevábamos todas el mismo kimono, amarillo y rojo, con los obis naranja y dorado, de modo que parecíamos imágenes trémulas de luz. Cuando empezó la música, con el primer golpe de tambor y el vibrante tañido de los samisen, y salimos bailando como las cuentas de un collar con los brazos extendidos y el abanico abierto en una mano, tuve una sensación de pertenecer a algo que nunca había tenido. Tras la primera pieza, corrí escaleras arriba a cambiarme el kimono. La danza en la que iba a aparecer bailando sola se llamaba El sol de la mañana sobre las olas y trataba de una doncella que se baña de mañana en el océano y se enamora de un delfín encantado. El kimono que iba a lucir era una magnífica pieza de color rosa con un estampado, que representaba el agua del mar, en color gris, y llevaba en la mano unas tiras de seda azul que simbolizaban el mar rizado que dejaba detrás de mí. El papel del príncipe transformado en delfín lo hacía una geisha que se llamaba Humillo. Asimismo, eran representados por geishas el resto de los papeles, el del viento, el del sol y el de la espuma marina, además de unas cuantas aprendizas, vestidas de negro y azul marino, que representaban a los delfines llamando a su príncipe desde el fondo del escenario. Me cambié tan rápido que me quedaron unos minutos para observar al público. Seguí el sonido de algún tambor ocasional hasta que me encontré en un pasillo estrecho y oscuro que corría detrás de uno de los palcos de la orquesta situados a ambos lados del teatro. Ya había otras aprendizas y geishas mirando por unas ranuras practicadas en las puertas correderas. Me uní a ellas y logré ver al presidente y a Nobu sentados juntos, aunque a mí me pareció que el presidente había cedido a Nobu el mejor sitio. Nobu tenía la vista fija en el escenario, pero para mi sorpresa parecía que el presidente se estaba quedando dormido. Por la música me di cuenta de que era el principio del solo de Mamea, y me cambié al otro extremo del pasillo, desde donde se veía el escenario por las rendijas. No pude ver a Mamea más de unos minutos, pero la impresión que me causó no se me borrará nunca. La mayoría de los bailes de la escuela Inoue cuentan una historia de un tipo u otro, y la historia de esta danza llamada Un cortesano regresa junto a su esposa, estaba basada en un poema chino que trata de un cortesano que tiene una larga aventura amorosa con una dama del palacio imperial. Una noche la esposa del cortesano se esconde en los alrededores del palacio para descubrir dónde ha estado pasando el tiempo su esposo. Finalmente, al amanecer, ve desde detrás de un matorral cómo éste se despide de su amante, pero para entonces, ella ya ha caído enferma por el frío que ha pasado espiándolo y muere al poco tiempo. Para nuestras danzas de primavera, la historia se trasladó a Japón, pero el cuento era el mismo. Mamea representaba el papel de la esposa que muere de frío, con el corazón roto, mientras que otra geisha, Kanako, hacía el papel del cortesano, su marido. Vi la danza desde el momento en que el cortesano se despide de su amante. El decorado ya era extremadamente hermoso, con una suave iluminación imitando la de la aurora y el ritmo lento del samisen como un latido al fondo. El cortesano realizaba una bonita danza de agradecimiento a su amante por la noche que han pasado juntos, y luego avanzaba hacia la luz del sol naciente para capturar para ella un poco de su calor. Este era el momento en que empezaba el lamento de Mamea, con una danza que expresaba toda la terrible tristeza de la esposa, oculta a un lado del escenario donde su esposo y la amante de este no podían verla. Ya fuera la belleza de la danza de Mamea o la de la misma historia, el caso es que de pronto me sentí tan apenada viéndola bailar que me parecía que yo misma había sido la víctima de una traición atroz. Al final,
La luz del sol inundaba el escenario. Mamea lo atravesaba hasta un bosquecillo donde bailaba la sencilla escena de la muerte. No puedo decir lo que pasaba después. Estaba demasiado emocionada y no pude seguir mirando. Además, tenía que volver entre bastidores para prepararme para mi propia entrada. Mientras esperaba, me parecía que tenía sobre mí todo el peso del edificio. Pues la tristeza siempre la he sentido como algo extrañamente pesado. Las buenas bailarinas a menudo llevan los calcetines de geisha típicos, los abotonados a un lado, una talla más pequeña de lo que necesitan, a fin de poder sentir en los pies las juntas de la madera del escenario. Pero mientras estaba allí concentrándome para actuar, la presión que sentía sobre mí era tan fuerte que me parecía que no solo sentiría las junturas del suelo del escenario, sino incluso las fibras del tejido del calcetín. Por fin oí la música de tambores y samisen y el ajetreo de kimonos de las bailarinas que pasaban a mi lado camino del escenario, pero apenas si me acuerdo de nada más. Estoy segura de que levanté los brazos con el abanico cerrado y las rodillas dobladas, pues esta era la postura con la que tenía que entrar en el escenario, y nadie me dijo luego que me hubiera despistado al entrar. Pero lo único que recuerdo claramente es estar mirando asombrada la seguridad y la uniformidad con la que se movían mis brazos. Había ensayado este número muchas veces, y supongo que eso bastaba, pues, aunque tenía un estado mental de total cerrazón, representé mi papel sin dificultad ni nerviosismo. Durante el resto del mes, en cada representación, me preparaba para entrar de esta misma forma, concentrándome en la historia de un cortesano regresa junto a su esposa hasta que sentía que caía sobre mí una inmensa tristeza. Los seres humanos enseguida nos acostumbramos a las cosas, pero cuando pensaba en Mamea danzando su lamento, oculta a los ojos de su marido y de la amante de este, me resultaba tan imposible no ponerme triste como imposible es no percibir el aroma de una manzana que alguien acaba de cortar delante de ti. Un día, en la última semana de representación, Mamea y yo nos quedamos hasta tarde en el camerino, hablando con otra geisha. No esperábamos encontrar a nadie al salir del teatro, y en realidad, el público ya había desaparecido. Pero cuando llegamos a la calle, un chofer uniformado se bajó de un coche y abrió la portezuela trasera. Mamea y yo casi lo habíamos dejado atrás cuando salió Nobu. «Hombre, Nobu-san», exclamó Mamea, ya empezaba a preocuparme de que no te interesara la compañía de Sayuri. Hace casi un mes que no sabíamos nada de ti, y esperábamos. Pero, ¿quién eres tú para quejarte de que te hagan esperar? Llevo aquí fuera casi una hora. ¿Acabas de salir de la representación? ¿Has vuelto a ver las danzas?, preguntó Mamea. Sayuri se ha hecho toda una estrella. No acabo de salir de nada, contestó Nobu. Salí del teatro hace una hora, el tiempo suficiente para hacer una llamada de teléfono y enviar a mi chofer a recoger un encargo. Nobu golpeó con su única mano la ventanilla del coche, asustando de tal forma al chofer que se le cayó la gorra. Este bajó la ventanilla y le dio a Nobu un paquetito envuelto al estilo occidental en una pequeña bolsa, que parecía de papel de plata. Nobu se volvió hacia mí, y yo hice una profunda reverencia y le dije lo contenta que estaba de verle. «Eres muy buena bailarina, Sayuri». «Yo no hago regalos porque sí», dijo, aunque creo que no era para nada verdad. Probablemente por eso no les gustó tanto como otros hombres a Mamea o a otras geishas de Gion. «Nobu-san, nadie ha sugerido jamás tal cosa. Sé perfectamente lo que os gusta a las geishas. Mientras os hagan regalos, aguantáis lo que sea». Nobu extendió la mano con el paquetito para que yo lo tomara. «Entonces, Nobu-san», dije yo, «¿qué esperas que aguante yo?». Lo dije de broma, claro está, pero Nobu no se lo tomó así. «¿No acabo de decir que no soy como los otros hombres?», gruñó. «¿Por qué las geishas no os creéis nunca lo que digo? Si quieres este regalito, mejor lo tomas antes de que me arrepienta». Yo le di las gracias a Nobu y tomé el paquetito,
Nobu dio otro golpe en la ventanilla del coche. El chofer se bajó y le abrió la puerta para que se montara. No dejamos de hacer reverencias hasta que el coche giró al llegar a la esquina, y entonces Mamea me llevó a los jardines del teatro, donde nos sentamos en un banco de piedra frente al estanque y echamos un vistazo dentro de la bolsa que me había entregado Nobu. Contenía una cajita, envuelta en un papel dorado impreso con el nombre de una famosa joyería y atada con una cinta roja. La abrí y contenía una sola joya, un rubí del tamaño de un hueso de melocotón. Era como una inmensa gota de sangre refulgiendo al sol. Lo giré entre mis dedos, y los destellos saltaron de un lado al otro, y era como si algo saltara en mi pecho. Veo lo emocionada que estás, dijo Mamea, y me alegro mucho por ti. Pero no te encariñes demasiado con él. ¿Tendrás más joyas en tu vida, Sayuri? Muchas, diría yo. No se te volverá a presentar otra ocasión igual. Llévate el rubí a la hoquilla y dáselo a mamita. Ver esta hermosa joya, ver cómo su luz tintaba mi mano de rosa, y pensar en los enfermizos ojos amarillentos de mamita, enmarcados siempre por el rojo vivo del interior de los párpados, como de carne cruda. Bueno, me parecía que dársela a ella era como vestir de seda a un cochino, pero, claro, no me quedaba más remedio que obedecer a Mamea. Cuando se lo des, continuó ella, has de ser especialmente delicada y decirle, mamita, me sentiría muy honrada si aceptara esta joya. Yo realmente no la necesito, y le he causado tantos problemas durante todos estos años. No digas más, o creerá que estás siendo sarcástica. Cuando unas horas más tarde me senté en mi cuarto a moler una barra de tinta para escribirle una nota de agradecimiento a Nobu, se apoderó de mí una gran tristeza. Si la propia Mamea me hubiera pedido el rubí se lo habría dado tan contenta, pero dárselo a mamita, me caía bien Nobu y me daba lástima que su espléndido regalo fuera a parar a manos de una mujer como mamita. Sabía de sobra que de haber sido el presidente quien me hubiera dado el rubí, nunca me habría desprendido de él. En cualquier caso, escribí la nota, y cuando la terminé fui a la habitación de mamita a hablar con ella. Estaba sentada en la penumbra, haciéndole caricias a su perro y fumando. ¿Qué quieres?, me preguntó. Estaba a punto de pedir que me subieran una tetera. Siento molestarla, mamita. Esta tarde, cuando Mamea y yo salíamos del teatro, el señor Nobu Toshikazu estaba esperándome. Esperando a Mamea, ¿quieres decir? No lo sé, mamita, pero el caso es que estaba esperando para darme este regalo. Es muy bonito, pero yo no lo necesito. Quería haberle dicho que me sentiría muy honrada de que ella lo aceptara, pero mamita ya no me estaba escuchando. Dejó la pipa sobre la mesa y me arrebató la cajita antes incluso de que yo se la ofreciera. Volví a intentar explicárselo, pero mamita se limitó a abrir la caja y volcar el rubí en su untuosa mano. ¿Qué es esto? Es el regalo que me ha hecho el señor Nobu, el señor Toshikazu, de la compañía eléctrica Iwamura. ¿Crees que no sé quién es Nobu Toshikazu? Se levantó de la mesa y se dirigió a la ventana, donde levantó el estor de papel y expuso el rubí a la luz de los últimos rayos de sol. Estaba haciendo lo mismo que había hecho yo en la calle, girarlo para ver sus destellos. Finalmente, bajó de nuevo el estor y volvió a su sitio. Tiene que haber un malentendido. ¿No te pidió que se lo entregaras a Mamea? Bueno, Mamea estaba a mi lado cuando me lo dio. Me daba cuenta de que la mente de mamita era como un cruce bloqueado por el tráfico. Dejó el rubí sobre la mesa y dio varias chupadas a la pipa. Me pareció que con cada bocanada de humo soltaba un poco de la confusión de su mente. Por fin me dijo, así que Nobu Toshikazu se ha interesado por ti, ¿no? Hace algún tiempo que me honra con su atención. Al oír esto, dejó la pipa sobre la mesa, como indicándome que la conversación estaba a punto de ponerse mucho más seria. No me he ocupado de ti como debía, me dijo. Si has tenido algún amiguito ahora es el momento de decírmelo. No he tenido ninguno, mamita. No puedo decir si me creyó o no,
pero me dijo que me retirara. Todavía no le había ofrecido el rubí como me había dicho Mamea que hiciera. Estaba pensando en cómo sacar el tema, pero cuando miré a la mesa donde estaba la piedra, debió de pensar que tenía intención de decirle que me lo devolviera. No me dio tiempo a decir nada más, pues ella ya lo había hecho desaparecer en el hueco de su mano. Por fin sucedió lo que tenía que suceder, y una tarde, solo unos días después, Mamea vino a mi hoquilla y me llevó a la sala para comunicarme que habían empezado las ofertas para mi mizuaje. Aquella misma mañana había recibido una oferta de la dueña de la casa de té y Chiriquí. No podía haber sido en peor momento, dijo Mamea, pues tengo que salir para Tokio esta misma tarde. Pero no me necesitarás. Sabrás si las ofertas suben, porque empezarán a suceder cosas. No entiendo, le dije. ¿Qué cosas? Cosas de todo tipo, me dijo, y luego se fue sin tomar siquiera una taza de té. Estuvo 3 días fuera. Al principio, el corazón se me desbocaba cada vez que oía que se acercaba una de las criadas, pero transcurrieron 2 días sin que pasara nada. Entonces, al tercer día, la tía vino a decirme que mamita quería verme en su cuarto. No había puesto un pie en el primer escalón cuando oí que se abría una puerta, y acto seguido vi abalanzarse a Calabaza escaleras abajo. Corría como si hubieran derramado un cubo en lo alto de la escalera y ella fuera el agua. De tan rápida apenas ponía los pies en el suelo, y a mitad de camino se torció un dedo en la barandilla. Debió de dolerle, porque soltó un grito y se paró al llegar abajo y lo rodeó con la otra mano, intentando calmar el dolor. ¿Dónde está Atsumono?, dijo, con una voz que delataba claramente lo que le dolía. Tengo que encontrarla rápidamente. Me parece que ya te has hecho bastante daño, dijo la tía, para que encima Atsumono te haga aún más. Calabaza parecía terriblemente preocupada, y no solo por su dedo, pero cuando le pregunté qué le pasaba, se precipitó hacia la puerta y se fue. Mamita estaba sentada frente a la mesa cuando entré en la habitación. Empezó a cargar la pipa, pero cambió súbitamente de opinión y la dejó a un lado. En el estante más alto, sujetando los libros de cuentas, había un hermoso reloj europeo dentro de un fanal de cristal. Mamita no le quitaba ojo, pero pasaron varios minutos y seguía sin decirme nada. Por fin fui yo la que habló. Siento molestarla, mamita, pero me han dicho que deseaba verme. El doctor se está retrasando, dijo. Lo esperaremos. Me imaginé que se refería al doctor Cangrejo, que iba a venir a la hoquilla para acordar los términos de mi mizuaje. No lo esperaba y empecé a sentir un cosquilleo en el estómago. Mamita acariciaba a Taku, el cual se cansó de sus atenciones y lanzó pequeños gruñidos. Finalmente oí que las criadas recibían a alguien en el portal, y bajó Mamita. Cuando volvió unos minutos después no venía acompañada del doctor Cangrejo, sino de un hombre mucho más joven, con el pelo entrecano y un maletín de médico en la mano. Esta es la chica, dijo Mamita. Saludé al doctor con una reverencia, y él respondió con otra. Señora, dijo, dirigiéndose a Mamita, ¿dónde vamos a? Mamita le respondió que la habitación donde nos encontrábamos serviría. Por su modo de cerrar la puerta, supe que estaba a punto de pasarme algo desagradable. Empezó por desatarme el obi y doblarlo sobre la mesa. Luego me quitó el kimono descolgándomelo de los hombros y lo colgó en una percha que había en una esquina de la habitación. Me quedé solo con la enagua amarilla, lo más quieta que pude, pero un momento después Mamita empezó a desabrocharme la banda que la sujeta. No pude evitar echar la mano para impedirlo, pero ella la apartó igual que había hecho el varón, lo que me hizo sentirme fatal. Cuando me hubo quitado la banda, metió la mano bajo la enagua y tiró del koshimaki, que salió, como había sucedido en Akone, de un tirón. No me gustó nada, pero en lugar de abrirme la enagua, como había hecho el varón, Mamita me la volvió a cerrar y me dijo que me tumbara en el tatami. El doctor se arrodilló a mi lado y, tras disculparse,
Me abrió la enagua y me dejó las piernas al descubierto. Mamea me había contado algo acerca del mizuaje, pero parecía que estaba a punto de enterarme de algo más. ¿Habrían acabado ya las ofertas? ¿Había sido este joven doctor el ganador? ¿Y qué había pasado con el doctor Cangrejo y con Nobu? Incluso se me cruzó por la mente la idea de que mamita estuviera saboteando los planes de Mamea. El joven doctor me colocó las piernas y metió la mano entre ellas, una mano que me había parecido suave y elegante, como la de mi adorado presidente. Me sentí tan expuesta y humillada que me tapé la cara. Quería juntar las piernas, pero temía que si dificultaba su tarea, todo se prolongara más. Así que me quedé quieta, con los ojos cerrados y conteniendo la respiración. Me sentía como debió de sentirse el pequeño Taku cuando se atragantó con un hueso y la tía le mantuvo la boca abierta mientras mamita le metía los dedos en la garganta y le sacaba el hueso. En un momento determinado creo que el doctor tenía las dos manos entre mis piernas, pero por fin las sacó, y volvió a taparme. Cuando abrí los ojos, lo vi secándose las manos con una toalla. La chica está intacta, dijo. Eso son buenas noticias, contestó mamita. ¿Habrá mucha sangre? No debería haber ninguna, solo la he examinado. No, quiero decir en el mizuaje. No le podría decir. Lo normal, supongo. Cuando el doctor de cabello entrecano se fue, mamita me ayudó a vestirme y me indicó que me sentara en la mesa. Sin previo aviso me agarró de una oreja y tiró con tal fuerza que di un grito. Me mantuvo así agarrada, con mi cabeza pegada a la suya, mientras me decía: eres un bien muy caro, muchachita, no te había valorado lo suficiente. Pero ahora puedes estar segura que de aquí en adelante no te quitaré ojo. Lo que los hombres quieren de ti, tendrán que pagarlo. ¿Me sigues? Sí, señora, dije. Claro está que habría asentido a cualquier cosa que dijera, considerando cómo me estaba tirando de la oreja. Si le das a un hombre gratis aquello por lo que debe pagar, estarás engañando a esta Okiya. Me deberás dinero, y yo te lo sacaré de donde sea. Y no solo hablo de esto aquí. Mamita hizo un burdo ruido con la mano que tenía libre, frotándose los dedos en la palma. Los hombres pagarán para esto, continuó, pero también pagarán solo por hablar contigo. Como te pille escabulléndote para encontrarte con un amigo, aunque solo sea para charlar un rato. Y aquí terminó la frase con un último tirón de oreja, antes de soltármela. Me costó recuperar el aliento. Cuando por fin pude volver a hablar dije: mamita, pero si no he hecho nada para enfadarla. No, todavía no. Y si tienes cabeza no lo harás nunca. Intenté irme, pero mamita me dijo que me quedara. Golpeó la pipa en el cenicero como para vaciarla, aunque ya estaba vacía, y cuando la llenó y la encendió, me dijo: he tomado una decisión y tu posición aquí en la Okiya está a punto de cambiar. Esto me alarmó, y empecé a decir algo, pero mamita me cortó. Tú y yo celebraremos una ceremonia la semana que viene. Después, tú te convertirás en mi hija, como si yo te hubiera parido. He decidido adoptarte. Un día, la Okiya será tuya. No sabía qué decir, y no recuerdo mucho de lo que sucedió a continuación. Mamita siguió hablando, diciéndome que en cuanto fuera oficialmente declarada hija de la Okiya no tardaría en mudarme al cuarto grande que ocupaban Atsumono y Calabaza, las cuales tendrían que compartir el cuarto pequeño que había venido ocupando yo. Solo la estaba escuchando a medias, hasta que me di cuenta de que siendo la hija de mamita ya no tendría que enfrentarme a la tiranía de Atsumono. Este había sido el plan de Mamea, pero yo nunca creí que pudiera salir adelante. Mamita siguió aleccionándome. Miré su labio caído y sus ojos amarillentos. Puede que fuera una mujer odiosa, pero como hija de esta mujer odiosa, yo pasaba a estar fuera del alcance de Atsumono. En medio de esta conversación, se abrió la puerta, y la propia Atsumono apareció en el umbral. ¿Qué quieres?, preguntó mamita. Estoy ocupada. Sal, dijo Atsumono,
dirigiéndose a mí. Tengo que hablar con mamita. Si quieres hablar conmigo, dijo mamita, le pedirás a Sayuri que tenga la bondad de dejarnos solas. ¿Tendrías la bondad de dejarnos solas, Sayuri?, dijo Atsumono en tono sarcástico. Y entonces, por primera vez en mi vida, le contesté sin miedo a que me castigara. Saldré si mamita lo permite, le dije. Mamita, ¿tendría la bondad de decirle a esta señorita estúpida que nos deje solas?, dijo Atsumono. Deja de hacer tonterías, Atsumono, dijo mamita. Entra y dime qué quieres. A Atsumono no le gustó esto, pero entró y se sentó frente a la mesa. Estaba a mitad de camino entre mamita y yo, pero, en cualquier caso, tan cerca que me llegaba su perfume. La pobre calabaza ha venido a buscarme muy triste, empezó. Le prometí que hablaría con usted. Me ha contado algo muy extraño. Estas fueron sus palabras. Ay, Atsumono, mamita ha cambiado de opinión. Pero yo le dije que dudaba que aquello fuera cierto. No sé a qué se referiría. Es cierto que no he cambiado de opinión en nada últimamente. Eso es lo que yo le dije, que usted nunca faltaría a su palabra. Pero estoy segura de que se sentiría mejor si se lo dice usted misma, mamita. ¿Decirle qué? Que no ha cambiado de opinión con respecto a adoptarla. ¿Pero de dónde ha sacado semejante cosa? Yo nunca tuve intención de adoptarla. Me apenó terriblemente oír esto, y se me vino a la cabeza la imagen de Calabaza abalanzándose por las escaleras con aquella cara de preocupación. Y no era raro que me apenara porque ya nadie podría saber qué iba a pasar con su vida. Atsumono había estado exhibiendo esa sonrisa suya que la hacía parecer una cara muñeca de porcelana, pero las palabras de mamita la dejaron de piedra. Me miró con odio. Entonces es verdad que piensa adoptarla. No se acuerda, mamita, cuando me dijo que estaba pensando en adoptar a Calabaza, me pidió que se lo dijera. Lo que le hayas dicho a Calabaza no es de mi incumbencia. Además, no has llevado su aprendizaje todo lo bien que yo esperaba. Empezó bien, pero últimamente, lo prometió. Mamita, dijo Atsumono en un tono que me asustó. No seas ridícula. Sabes bien que hace años que le tenía echado el ojo a Sayuri. ¿Por qué iba a cambiar y adoptar a Calabaza? Yo sabía perfectamente que mamita estaba mintiendo. Pero llegó a volverse hacia mí y decirme, Sayuri-san, ¿cuándo fue la última vez que hablamos de adoptarte? Hace un año. Más o menos. Si alguna vez has visto a una gata enseñando a cazar a sus crías la forma de agarrar a un ratón indefenso y de desgarrarlo, bueno, pues me sentí como si mamita me estuviera ofreciendo la posibilidad de aprender a ser como ella. Lo único que tenía que hacer era mentir y decir, claro, mamita, usted mencionó el tema muchas veces. Este sería el primer paso para llegar a ser yo también algún día una vieja de ojos amarillentos encerrada día y noche en un cuarto siniestro haciendo cuentas. No podía ponerme de su lado, como tampoco podía ponerme del de Atsumono. Fijé la vista en el suelo, a fin de no ver a ninguna de las dos, y dije que no recordaba cuándo había sido. Atsumono estaba encarnada de ira, como si fuera a explotar de un momento a otro. Se puso en pie y se dirigió a la puerta, pero mamita la detuvo. Dentro de unas semanas Sayuri será oficialmente mi hija, dijo. Para entonces tendrás que haber aprendido a tratarla con respeto. Al bajar, pide a una de las criadas que suba una bandeja de té para Sayuri y para mí. Atsumono hizo una pequeña inclinación de cabeza y salió. Mamita, dije yo entonces, siento mucho haberle causado tantos problemas. Estoy segura de que Atsumono se equivoca con respecto a que usted hubiera hecho plan alguno de adoptar a Calabaza, pero, si se me permite la pregunta, ¿no sería posible adoptarnos a las dos? ¿A Calabaza y a mí? ¿Con que has aprendido algo de negocios, me contestó. ¿Me vas a enseñar a mí a llevar una hoquilla? Unos minutos después, apareció una criada con la bandeja del té, pero solo traía una taza, no dos tazas, sino solo una. A mamita no pareció preocuparle. Yo le llené la taza, y ella bebió, mirándome con sus ojos enmercados de rojo.
Capítulo 24. Cuando Mamea volvió al día siguiente y se enteró de que mamita había decidido adoptarme, no pareció tan contenta como yo había esperado. Para ser exactos, asintió con un movimiento de cabeza, satisfecha, pero no sonrió. Le pregunté si no había salido todo como ella había esperado. Oh, claro que sí, la puja entre el doctor Cangrejo y Nobu ha ido tal como yo había previsto, me dijo, y la cifra final es una considerable suma de dinero. En cuanto me lo dijeron, supe que la señora Anita te adoptaría. Me puse muy contenta. Esto es lo que dijo, pero la verdad, como la fui sabiendo en diferentes fases durante los años siguientes, era un poco distinta. Por una sola cosa, la puja no se había desarrollado entre el doctor Cangrejo y Nobu, sino que terminó siendo una competición entre el doctor Cangrejo y el varón. No me puedo imaginar cómo debió de sentirse Mamea, pero estoy segura de que explica su súbita frialdad conmigo inmediatamente después y por qué se guardó para sí la historia de lo que había sucedido realmente. Con esto no quiero decir que Nobu se desentendiera de la puja, hizo buenas ofertas, pero solo durante los primeros días, hasta que la cifra pasó de los 8.000 yenes. Probablemente acabó retirándose porque las ofertas habían subido demasiado. Mamea sabía desde el principio que Nobu podía pujar con quien fuera, si quería. El problema que Mamea no había previsto era que Nobu solo tenía un vago interés en mi mizuage. Solo cierto tipo de hombres gastan su tiempo y su dinero buscando ocasiones de mizuage, y resultó que Nobu no estaba entre ellos. Recordarás que unos meses antes Mamea había sugerido que ningún hombre cultivaría una relación con una aprendiza de 15 años si no era porque estaba interesado en su mizuage. Fue durante esa misma conversación cuando me dijo, estate segura de que no es tu conversación lo que le atrae. Puede que tuviera razón con respecto a mi conversación, no lo sé. Pero fuera lo que fuera que atrajera a Nobu de mí, no era precisamente mi mizuage. El doctor Cangrejo, sin embargo, era un hombre que habría elegido un suicidio a la antigua usanza antes de permitir que alguien como Nobu le arrebatara mi mizuage. Claro que a partir de un momento dado ya no era con Nobu con quien pujaba, pero él no lo sabía. Y la dueña de la casa de Teichiriki decidió no decírselo, quería que el precio subiera lo más posible. Así que cuando hablaba con él por teléfono, le decía cosas como, doctor, acabo de recibir un recado de Osaka y una oferta de 5.000 yenes. Probablemente había recibido un recado de Osaka aunque puede que fuera de su hermana, porque aquella mujer no quería mentir totalmente. Pero como mencionaba Osaka y la oferta sin hacer pausa alguna, el doctor Cangrejo suponía que la oferta era de Nobu, cuando, en realidad, era del varón. El varón sabía perfectamente que su adversario era el doctor, pero no le importaba. Quería hacerse con mi mizuage costara lo que costara y hasta hacía pucheros como un niño cuando pensaba que podría no conseguirlo. Algún tiempo después, una geisha me contó la conversación que había mantenido con él por esos días. ¿Te has enterado de lo que pasa?, le preguntó el varón. Estoy intentando disponer las cosas para un mizuage, pero hay cierto doctor que no para de interponerse en mi camino. Solo un hombre puede explorar una región virgen, y yo quiero ser ese hombre. Pero, ¿qué puedo hacer? Ese loco doctor parece que no se da cuenta de que las cifras que suelta representan dinero de verdad. A medida que la puja fue subiendo, el varón empezó a hablar de abandonar, pero la cifra había llegado ya tan cerca de batir el récord que la dueña del Ichiriki decidió presionar un poco más engañando al varón de forma semejante a como había engañado al doctor. Así, cuando hablaba con él por teléfono, le decía que otro caballero había hecho una oferta muy alta, y luego añadía, sin embargo, mucha gente opina que es el tipo de hombre que no subirá más de ahí. Seguro que podría haber bastante gente que pensara así del doctor, pero desde luego ella no. Sabía que cuando el varón hiciera su última oferta,
el doctor la subiría. Finalmente el doctor Cangrejo se comprometió a pagar 11.500 yenes por mi mizuaje. Era la cifra más alta que se había pagado en Gion hasta entonces por un mizuaje, y posiblemente en cualquiera de los distritos de geishas de todo Japón. Hay que tener en cuenta que por aquellos días, una hora con una geisha costaba 4 yenes, y un kimono especialmente caro, 1.500. Así que puede que no suene a mucho dinero, pero es mucho más de lo que ganaba, por ejemplo, un obrero en todo un año. He de confesar que no sé mucho de finanzas. La mayoría de las geishas se enorgullecen de no llevar nunca dinero, y están acostumbradas a que les carguen en su cuenta las cosas allí donde van. Incluso ahora, en Nueva York, sigo haciendo lo mismo. Compro en tiendas donde me conocen y los dependientes van apuntando lo que me llevo. Cuando llegan las facturas al final del mes, tengo una encantadora ayudanta que se encarga de pagarlas. No te podría decir cuánto dinero gasto, o cuánto más caro es un perfume que una revista. Debo de ser una de las peores personas sobre la tierra para intentar explicar nada que tenga que ver con dinero. Sin embargo, me encantaría contar algo que me contó una vez un amigo íntimo, que sin duda sabía lo que se decía porque por entonces, los años 60, era subsecretario de Hacienda. El dinero, decía, suele valer siempre menos que el año anterior, y por eso, el mizuaje de Mamea, en 1929, costó de hecho más que el mío, en 1935. Aunque por el mío se pagaran 11.500 yenes y por el suyo 7 u 8.000. Claro está que nada de esto importaba en la época en que se vendió mi mizuaje. Para todo el mundo yo había establecido un nuevo récord, un récord que permanecería imbatido hasta 1951, cuando surgió Katsumiyo, quien, para mí, fue una de las grandes geishas del siglo XX. Con todo y con eso, según mi buen amigo, el subsecretario de Hacienda, el récord real lo siguió ostentando Mamea hasta bien entrados los años 60, pero al margen de que el récord fuera mío o de Katsumiyo o de Mamea o incluso de Mamemitsu, si nos retrotraemos a 1850, como te puedes imaginar, a Mamita empezaron a picarle sus manos regordetas en cuanto oyó que se trataba de una cifra récord. No hace falta decir que por eso me adoptó. La cifra cobrada por mi mizuaje era más que suficiente para pagar mis deudas con la hoquilla. Si Mamita no me hubiera adoptado, parte de ese dinero habría ido a mis manos. Y cualquiera se puede imaginar cómo se habría sentido Mamita. Cuando me convertí en la hija de la hoquilla, dejé de tener deudas, porque la hoquilla las absorbió todas. Pero también todos mis beneficios irían a parar a la hoquilla, no solo entonces, en el momento de mi mizuaje, sino para siempre. La ceremonia de la adopción tuvo lugar a la semana siguiente. Mi nombre de pila ya había cambiado a Sayuri. Entonces cambió también mi apellido. Hacía mucho tiempo, en la casita sobre el acantilado, había sido Sakamoto Chiyo. Entonces mi nombre cambió a Anita Sayuri. De todos los momentos importantes en la vida de una geisha, el mizuaje ciertamente se encuentra entre los de más alto rango. El mío tuvo lugar a principios de julio de 1935. Empezó con una ceremonia en la que el doctor Cangrejo y yo bebimos sake juntos. Se hacía esta pequeña ceremonia porque aunque el mizuaje propiamente dicho terminaría enseguida, el doctor Cangrejo sería para siempre mi protector, lo que no le daba especiales privilegios. Entiéndase bien, la ceremonia se celebró en la casa de Teichiriki, en la presencia de Mamita, la tía y Mamea. La dueña de la casa de té también estuvo presente, así como el señor BQ. Mi vestidor, pues el vestidor es siempre testigo de este tipo de ceremonias, como representante de los intereses de la geisha. Yo iba vestida lo más formal que puede ir una aprendiza, con un kimono negro con 5 cenefas y una enagua roja, que es el color de los nuevos principios. Mamea me dijo que estuviera muy seria,
como si no tuviera ningún sentido del humor. Considerando lo nerviosa que estaba, no me costó mucho trabajo parecer seria al entrar en el vestíbulo de la casa de Teichiriki, con la cola del kimono recogida entre mis pies. Después de la ceremonia fuimos todos a cenar a un restaurante llamado Kicho. Este era también un acto solemne, y yo apenas hablé y comí aún menos. Mientras cenábamos, el doctor Cangrejo probablemente ya había empezado a pensar en el momento que le esperaba, y, sin embargo, nunca había visto un hombre con una pinta más aburrida. Durante toda la comida mantuve la vista baja, a fin de parecer inocente, pero cada vez que miraba furtivamente hacia donde él estaba sentado, lo sorprendía con la vista fija en la mesa, como un hombre en una reunión de negocios. Cuando acabamos de cenar, el señor Bekku me acompañó en un rickshaw a una hermosa hospedería situada en el recinto del templo Nanzenji. Él ya había estado unas horas antes disponiendo mis ropas en una habitación contigua. Me ayudó a quitarme el kimono y a ponerme uno menos formal, con un obi que no necesitaba almohadillado para el nudo, ya que este le resultaría al doctor un tanto fastidioso. Me lo ató de forma que se soltara fácilmente. Cuando acabó de vestirme, estaba tan nerviosa que el señor Bekku me ayudó a volver a la habitación y me colocó junto a la puerta a esperar la llegada del doctor. Cuando se fue, sentí pánico, como si estuviera a punto de que me operaran para quitarme los riñones o el hígado o algo así. El doctor Cangrejo no tardó en llegar y me dijo que pidiera que nos trajeran sake mientras él se bañaba, en el cuarto de baño anexo. Creo que esperaba que lo ayudara a desnudarse, porque me miró de una forma muy rara, pero yo tenía las manos tan frías y tan torpes que no creo que hubiera podido hacerlo. Unos minutos después, salió del baño cubierto con una camisa de dormir y abrió las puertas del jardín, donde nos sentamos en una pequeña balconada de madera a tomar sake y a oír el canto de los grillos y el rumor del arroyo bajo nosotros. Yo derramé un poco de sake en el kimono, pero el doctor no se dio cuenta. A decir verdad, no se daba cuenta de nada, salvo, en un momento dado, de un pez que brincó en un estanque cercano, y me lo señaló como si yo nunca hubiera visto saltar a un pez en el agua. Mientras estábamos en el jardín, una camarera entró en la habitación y extendió nuestros futones, uno al lado del otro. Finalmente, el doctor me dejó sola en el balcón y entró. Yo me giré para poder verlo por el rabillo del ojo. Sacó de su maletín 2 toallas blancas y las dejó sobre la mesa, colocándolas una y otra vez hasta que estuvieron exactamente alineadas, y lo mismo hizo con las almohadas, disponiéndolas en uno de los futones. Entonces se acercó a la puerta y yo me puse de pie y lo seguí. Lo primero que hizo fue desatarme el obi, tras lo cual me dijo que me pusiera cómoda en uno de los futones. Todo me resultaba tan extraño y espantoso que no hubiera podido estar cómoda de ninguna manera, pero me tumbé de espaldas, y recosté la cabeza sobre una almohada rellena de semillas. El doctor me abrió el kimono, y pasó largo rato aflojando y desabrochando todas las prendas que van debajo, paso a paso y sin dejar de frotarme las piernas, con lo que pretendía ayudarme a relajarme. La operación le llevó su tiempo, pero al fin agarró las 2 toallas blancas que había sacado del maletín. Me dijo que levantara las caderas y las extendió debajo. Son para absorber la sangre, me dijo. Yo ya sabía que en el mizuaje había sangre por medio, pero nadie me había explicado por qué. Sin duda, yo habría debido quedarme callada o haberle agradecido al doctor el haber tenido la consideración de poner las toallas, pero, en lugar de eso, le espeté: «¿Qué sangre?». Se me quebró la voz al decirlo, porque tenía la garganta totalmente seca. El doctor Cangrejo me empezó a explicar que el himen, aunque yo no sabía que podría ser eso, sangraba a veces al romperse y que si esto y que si lo otro. Creo que me entró tal ansiedad al oír todo aquello que me incorporé en la almohada,
porque el doctor me puso una mano en el hombro y me volvió a tumbar delicadamente. No tengo la menor duda de que una conversación de este tipo habría quitado a muchos hombres las ganas de hacer lo que estaban a punto de hacer, pero el doctor Cangrejo no era ese tipo de hombre. Cuando terminó su explicación, me dijo: esta será la segunda vez que tengo la oportunidad de recoger una muestra de tu sangre. ¿Permites que te enseñe algo? Yo me había fijado que había llegado no solo con su maletín de cuero, sino también con una caja de madera. El doctor sacó una llavecita del bolsillo de los pantalones que estaban colgados en el armario y, acercándose a donde yo estaba, abrió la caja de par en par a fin de convertirla en un pequeño expositor. En ambos lados de la caja había unos compartimentos que contenían unos tubos de cristal, todos ellos tapados con corchos y sujetos con unas tiras de cuero para que no se cayeran. En el compartimento inferior había algunos instrumentos, como tijeras y pinzas, pero el resto de la caja estaba lleno con estos tubos de cristal. Tal vez había unos 40 o 50, salvo algunos vacíos en el compartimento superior, todos ellos contenían algo, pero no podía imaginarme qué podría ser. Solo cuando el doctor acercó la lámpara de la mesa, vi que todos los tubos tenían una etiqueta en la parte superior con los nombres de diferentes geishas. Vi el nombre de Mamea, así como el de la gran Mamekichi. También vi bastantes más nombres que me sonaban conocidos, entre ellos el de Korin, la amiga de Atsumono. Esta, me dijo el doctor, al tiempo que sacaba uno de los tubos, es tuya. Había escrito mal mi nombre, con un carácter diferente para el ri de Sayuri, pero dentro del tubo había una cosa como seca o quemada, de aspecto parecido a una ciruela en salmuera, aunque más marrón que morada. El doctor destapó el tubo y sacó el contenido con unas pinzas. Esto es un algodón empapado con tu sangre, dijo, de cuando te cortaste en la pierna. ¿Te acuerdas? No suelo guardar la sangre de mis pacientes, pero me quedé tan sorprendido contigo. Después de recoger esta muestra, decidí que tu mizuaje había de ser para mí. Supongo que estarás de acuerdo en que tener no solo la sangre recogida en tu mizuaje, sino también una muestra tomada de una herida en la pierna unos meses antes es una auténtica rareza. Oculté el asco que me daba mientras el doctor seguía enseñándome otros tubos, incluyendo el de Mamea. Este no contenía un algodón, sino un trocito de tela blanca manchada del color del óxido y totalmente rígido. Parecía que el doctor Cangrejo encontraba todos estos ejemplares fascinantes, pero a mí, bueno, fingía que me interesaban, pero cuando el doctor no me miraba, dirigía la vista hacia otra parte. Por fin, cerró la caja y la apartó antes de quitarse las gafas, doblarlas y dejarlas en la mesa. Me temí que hubiera llegado el momento, y, de hecho, el doctor Cangrejo me separó las piernas y se colocó de rodillas entre ellas. Creo que me latía el corazón a la misma velocidad que a un ratón. Cuando el doctor se desató el cinturón de la camisa de dormir, cerré los ojos, me iba a llevar una mano a la boca, pero me lo pensé mejor y, por si acaso daba una mala impresión, decidí dejarla al lado de la cabeza. El doctor estuvo hurgando un rato con las manos, causándome, de hecho, el mismo tipo de molestia que me había causado unos días antes el joven doctor Entrecano. Luego descendió sobre mí, hasta que su cuerpo quedó suspendido a unos centímetros del mío. Concentré todas mis fuerzas en intentar levantar una especie de barrera mental entre el doctor y yo, pero no por ello dejé de sentir la anguila del doctor, como la habría llamado Mamea, rozándome la entrepierna. La lámpara estaba encendida, y yo miraba las sombras en el techo intentando buscar algo que me distrajera, porque el doctor había empezado a empujar con tal fuerza que se me salió la cabeza de la almohada. No sabía qué hacer con las manos, así que me agarré a la almohada y apreté los ojos. Enseguida empezó a haber gran actividad encima de mí, al tiempo que dentro de mí sentía todo tipo de movimientos. Debía de haber salido mucha sangre,
pues había en el aire un desagradable olor metálico. Yo no dejaba de pensar en todo el dinero que había pagado el doctor por disfrutar de este privilegio, y recuerdo que en un momento dado esperé que él lo estuviera pasando mejor que yo. Sentí tanto placer como si alguien se hubiera dedicado a frotarme la entrepierna con una lima hasta hacerme sangrar. Finalmente, supongo que la anguila sin casa marcó su territorio, y el doctor se dejó caer sobre mí, empapado en sudor. No me gustó nada estar pegada a él, de modo que fingí que no podía respirar con la esperanza de que se quitara. Pero él no se movió durante un buen rato, luego se levantó de pronto, volvió a arrodillarse y pareció volver a sus asuntos. No lo miré directamente, pero por el rabillo del ojo le vi limpiarse con una de las toallas que había puesto debajo de mí. Se ató la camisa de dormir y se puso las gafas sin darse cuenta de que uno de los cristales tenía una pequeña mancha de sangre, tras lo cual empezó a limpiarme la entrepierna con las toallas y con hilas de algodón, como si volviéramos a estar en la sala de curas del hospital. Lo peor había pasado, y he de admitir que sentí cierta fascinación, pese a estar abierta de piernas de aquella forma, viéndolo sacar las tijeras de la caja de madera y cortar un trocito de toalla manchado de sangre para meterlo, junto con uno de los algodones que había utilizado, en el tubo de cristal que tenía mi nombre mal escrito. Cuando hubo terminado la operación, me hizo una reverencia muy formal y me dijo, muy agradecido. Yo no podía devolverle la reverencia estando acostada, pero no importó, porque el doctor enseguida se puso en pie y se dirigió al baño de nuevo. No me había dado cuenta, pero hasta ese momento mi respiración había sido muy agitada por lo nerviosa que estaba. Sin embargo, una vez que todo había acabado y recuperé el aliento, aunque siguiera pareciendo que estaba en medio de una operación, sentí tal liberación que se me escapó una sonrisa. Me pareció que en todo aquello había algo ridículo. Cuanto más lo pensaba, más divertido lo encontraba, y un momento después me estaba riendo abiertamente. No podía hacer mucho ruido, porque el doctor estaba en el cuarto de al lado. Pero pensar que aquello pudiera alterar el curso de mi vida. Me imaginé a la dueña de la casa de Teichiriki telefoneando a Nobu y al barón mientras se realizaba la puja, y en todo el dinero que se había derrochado y en los quebraderos de cabeza que había dado a algunas personas. También pensaba en lo raro que habría sido con Nobu, pues empezaba a considerarlo un amigo. Ni siquiera me atrevía a imaginar cómo habría sido con el barón. Mientras el doctor estaba todavía en el baño, llamé a la puerta del cuarto del señor BQ. Una camarera entró rápidamente a cambiar las sábanas, y el señor BQ vino a ayudarme a ponerme un camisón. Luego, cuando el doctor se había quedado dormido, me levanté sin hacer ruido y me di un baño. Mamea me había dado instrucciones para que no me durmiera, por si el doctor se despertaba y necesitaba algo. Pero aunque intenté no quedarme dormida, no pude evitar dar alguna cabezada. Sí que me las apañé para estar despierta por la mañana a tiempo de arreglarme antes de que me viera el doctor. Después de desayunar, acompañé al doctor Cangrejo a la puerta de la hospedería y le ayudé a calzarse. Antes de irse, me dio las gracias por la noche y me entregó un paquetito. No sabía qué pensar, sería una joya como la que me había dado Nobu o sería un trocito de toalla sanguinolenta. Pero cuando, de vuelta en la habitación, reuní el valor necesario para abrirlo, encontré una bolsa de hierbas chinas. No sabía qué hacer con ellas hasta que le pregunté al señor BQ, quien me dijo que debía tomar una infusión de aquellas hierbas una vez al día para evitar un posible embarazo. No las malgastes, porque son muy caras, me dijo, pero tampoco las escatimes, pues son más baratas que un aborto. Es extraño y difícil de explicar, pero después del mizuaje veía el mundo distinto. Calabaza, que todavía no había pasado por el suyo, me empezó a parecer un poco infantil y falta de experiencia, aunque era mayor que yo. Mamita y la tía, así como Atsumono y Mamea,
Todas habían pasado por ello, claro, pero, al parecer, yo era mucho más consciente de lo que compartía ahora con ellas. Después del mizuaje, las aprendizas cambian de peinado, y llevan una cinta de seda roja, en lugar de estampada, en la base del moño. Durante un tiempo solo me fijaba en cuáles aprendizas llevaban cintas rojas y cuáles las llevaban estampadas, de modo que apenas veía nada más cuando iba por la calle o en los pasillos de la escuelita. Miraba con un nuevo respeto a las que ya lo habían pasado, y me sentía mucho más experimentada que las que todavía no lo habían hecho. Estoy segura de que la experiencia del mizuaje cambia a todas las aprendizas más o menos igual que a mí, pero para mí no se trataba solo de ver el mundo de una forma distinta. Mi vida cotidiana también cambió como resultado de la nueva consideración que pasé a tener a los ojos de mamita. Mamita era de este tipo de personas, como sin duda habrás reparado, que solo se fijaba en las cosas cuando tenían un precio puesto. Cuando andaba por la calle, su mente funcionaba probablemente como un abaco. Ah, mira, por ahí viene la pequeña Yukillo, cuya estupidez le costó el año pasado a su pobre hermana mayor casi 100 yenes, y por ahí va Ichimitsu, que debe estar la mar de contenta con todo lo que está pagando últimamente por ella su danna. Si mamita estuviera paseando a orillas del Shirakawa en un hermoso día de primavera, cuando la belleza es tal que casi parece rebosar en el arroyo junto con los zarcillos de los cerezos, lo más seguro es que no se percatara de nada, a no ser que, no sé, que tuviera un plan de sacar algún dinero vendiendo los árboles, o algo así. Antes de mi mizuaje, no creo que a mamita le importara nada que Atsumono me causara problemas constantes en Gion. Pero en cuanto pasé a tener un precio, y alto, puso fin a los líos de Atsumono sin que yo tuviera que pedírselo siquiera. No sé cómo lo hizo, lo más seguro es que se limitara a decir, Atsumono, si tu comportamiento causa problemas a Sayuri y le cuesta dinero a la Okiya, tendrás que pagarlo tú. Desde que mi madre enfermó, había tenido una vida ciertamente difícil, pero de pronto, durante un tiempo, todo parecía excepcionalmente fácil. No diré que nunca me sintiera cansada o decepcionada, de hecho, estaba cansada la mayor parte del tiempo. Las mujeres que trabajan en Gion no llevan una vida relajada, pero fue un gran alivio el verme libre de la amenaza constante de Atsumono. También en la Okiya pasé a tener una vida casi agradable. Al ser la hija, podía comer cuando quería y era la primera en elegir el kimono, en lugar de tener que esperar a que Calabaza eligiera. Y en cuanto había elegido, la tía se ponía manos a la obra para meter o sacar las costuras e hilvanar el cuello de la enagua, incluso antes de preparar el de Atsumono. No me importaba que Atsumono me mirara con odio o resentimiento por el trato especial que me daban. Pero cuando me cruzaba con Calabaza en la Okiya y veía su aspecto preocupado, no era capaz de mirarla a los ojos, ni siquiera cuando atábamos cara a cara. Y esto me apenaba enormemente. Siempre había tenido la sensación que de no habernos separado las circunstancias, podríamos haber llegado a ser amigas. Pero ya no lo sentía así. Pasado el mizuaje, el doctor Cangrejo desapareció de mi vida casi por completo. Y digo casi porque aunque Mamea y yo dejamos de ir a acompañarlo a la casa de Tessirae, a veces me lo encontraba por Gion en alguna recepción o en alguna fiesta privada. Al varón no volví a verlo, ni siquiera sé qué papel tuvo en la subida del precio de mi mizuaje, pero mirándolo con la perspectiva que da el tiempo entiendo las razones que pudo tener Mamea para no querer que volviéramos a coincidir. Probablemente yo me habría sentido tan incómoda en presencia del varón como Mamea de que yo estuviera presente. En cualquier caso, no diré que los echara de menos, pero sí que había un hombre que deseaba fervientemente volver a ver, y estoy segura de que no necesito decir que me refiero al presidente. Él no había jugado ningún papel en los planes de Mamea, así que no esperaba que mi relación con él cambiara o terminara una vez pasado mi mizuaje. Pero, a pesar de todo,
Sentí un gran alivio cuando unas semanas después la compañía eléctrica Iwamura solicitó de nuevo mis servicios para una recepción. Cuando llegué, estaban los dos, el presidente y Nobu, pero ahora que mamita me había adoptado ya no tenía que pensar en este último como una tabla de salvación. Vi que casualmente había un sitio vacío al lado del presidente, y bastante excitada, me dirigí a ocuparlo. El presidente estuvo muy cordial cuando le serví el sake, alzando la copa para darme las gracias y todo eso, pero no me miró en toda la noche, mientras que siempre que volvía la vista hacia donde estaba Nobu, lo sorprendía mirándome fijamente como si yo fuera la única persona en la habitación. Ciertamente, si había alguien que supiera de esos anhelos del alma, era yo, de modo que decidí pasar con él un ratito antes de que acabara la velada, y en adelante nunca olvidé hacerlo. Pasó un mes o así, y entonces, una noche, en una fiesta, le mencioné de pasada a Nobu que Mamea había dispuesto todo para que yo participara en el festival de Hiroshima. No estaba muy segura de que me hubiera escuchado cuando se lo dije, pero al día siguiente, cuando volví a la hoquilla después de las clases, encontré en mi cuarto un baúl de viaje nuevo que él me había enviado de regalo. El baúl era mucho más bonito que el que me había prestado la tía para la fiesta del varón en Hakone. Me sentí muy avergonzada de mí misma por haber pensado que podía despachar a Nobu una vez que había dejado de ser necesario para los planes de Mamea. Le escribí una nota de agradecimiento en la que le decía que solo deseaba poder darle las gracias en persona cuando lo viera a la semana siguiente en una gran fiesta que la compañía eléctrica había proyectado con varios meses de adelanto. Pero sucedió algo extraño. Poco antes de la fiesta recibí un recado de que mis servicios ya no eran necesarios. Yoko, que era la telefonista de nuestra hoquilla, creía que la fiesta había sido anulada, pero dio la casualidad de que tuve que ir esa noche a la casa de Teichiriki para otra recepción. Cuando estaba arrodillada en el vestíbulo preparándome para entrar, vi salir a una geisha llamada Katsue de uno de los comedores grandes, al otro lado del vestíbulo, y antes de que cerrara la puerta, oí una risa que me sonó exactamente igual que la de mi presidente. Me sorprendió, así que me puse en pie y alcancé a Katsue cuando salía de la casa de té. Perdona que te moleste, dije, pero, ¿vienes de la fiesta de la compañía eléctrica Iwamura? Sí, y está bastante animada. Debe de haber unas 25 geishas y casi 50 hombres. ¿Y el presidente Iwamura y Nobu-san están ahí? Le pregunté. No. Nobu no está, al parecer se puso enfermo esta mañana, no le gustará habérsela perdido, pero el presidente sí que está. ¿Por qué lo preguntas? Farfullé algo, no recuerdo qué, y ella salió. Hasta ese momento había imaginado que el presidente valoraba mi compañía tanto como Nobu. Ahora me preguntaba si no sería todo una fantasía mía, y Nobu era el único que solicitaba mi compañía.